Dura una hora larga. Una hora 16 minutos. La grabaron el miércoles por la tarde-noche, Felipe. ¿Sabe por qué sabemos ese dato? Porque en la mitad de la entrevista el presidente habla de una muerte que ocurrió ese día y de lo que pasó con la situación del Catatumbo, la conmoción interior, que fue la noticia también del miércoles. Eso es lo que nos permite saber que la entrevista se grabó ese miércoles después de que Juanpis esperara durante unas horas. Él pone una fotografía en sus redes sociales. El mismo Juanpis dice que lo hicieron esperar 3 horas. La entrevista ¿no? era a las 5, finalmente se grabó a las 8 de la noche. Felipe, lo que van a escuchar ustedes es en tono Juanpis González. El entrevistador es Juanpis González, que es un personaje, para quienes no lo saben, yo supongo que todo el mundo lo sabe, es un personaje creado por un comediante que se llama Alejandro Riaño. Juanpis es un niño gomelo, estrato 7 de Bogotá, de derecha, ¿no es verdad? Sí. Que detesta a los mamertos. Y en esa condición, las siguientes preguntas que ustedes van a escuchar. Y entonces es un personaje irreverente. Y el presidente Petro acepta, que me parece que es una aclaración importante, Felipe, acepta que las preguntas se las haga Juanpis González. Es decir, el personaje ficticio que no existe. Alejandro Riaño. Claro. Entonces, Felipe, usted va a escuchar preguntas sobre, no quiero ser irrespetuoso, sobre el culo del presidente. Sobre las adicciones del presidente, sobre la vida íntima del presidente, sobre las fiestas, sobre los gustos sexuales del presidente, sobre las rumbas del presidente. Y son importantes porque reflejan, por otro lado, cómo está tomando el presidente esta tormenta política que tiene mucho que ver con su vida privada o con su vida íntima, claro, o con los límites que el presidente Petro quisiera para su vida personal. Que él termina diciendo que de eso no van a saber ni jota, de mi vida íntima. Y me parece que después, digamos, de toda la entrevista que es divertida y también diciente, ese es el tema principal. ¿Cuál es el ámbito de la vida privada y de la vida íntima del presidente? Y qué tanto los ciudadanos tenemos derecho a saber, como preguntaría Juanpis, si era hombre, si era mujer, si prefiere la de Panamá, si prefiere la de Colombia. Estoy diciendo las cosas que preguntaba Juanpis. Y qué tanto tenemos derecho a saber los ciudadanos la respuesta a esas preguntas. Detrás del chisme, de lo que ha sido motivo de tantas conversaciones, me parece que hay un muy interesante, Felipe, un muy interesante debate, una aproximación a cómo vemos nuestros líderes. ¿Qué tanto de nuestros líderes tiene vida privada? Porque el presidente Petro, hablando de vida privada, durante la entrevista que ustedes van a escuchar, le recuerda que aquí hemos tenido presidentes recientemente homosexuales, ¿no? Y ya usted sabe a quién se refiere. Y cuando tuvimos esos presidentes, en Colombia no se habló del tema. Nosotros pasábamos por encima de eso, pero me parece que este país es diferente. Era otra Colombia. Eran otros tiempos. Sí, ya. Era otra aproximación. Apenas estábamos saliendo de la Constitución del 86. Era un país, la verdad, diferente. No había redes sociales. Pero los invito. Y que es el momento de la entrevista, Néstor, también dice mucho. Confiesa Juanpis González o Alejandro Riaño en sus redes sociales, publicando una fotografía de expectativa de esta entrevista, que fue a Palacio a hacer lo que más se hace, que es esperar, pero además dice, no sé por qué ahora, se lo voy a leer textual, mis chandis, como se refiere el personaje a todos los que lo ven y siguen sus entrevistas. Después de años, por fin Petrovsky quiere una entrevista conmigo, porque ahora ni idea, marica. Así lo escribe y se lo leo textual, porque también el personaje le pregunta mucho al presidente Petro por qué decide dar esta entrevista de estos temas ahora, coincidencia o no con el inicio de la campaña de la consulta. Felipe, de que lo que está contando aquí Juanpis o Alejandro Riaño es que fue el presidente el que le pidió la entrevista a Juanpis González, que me parece por otro lado también que es el presidente queriendo dar aquí un mensaje. Y por eso me parece importante, Felipe, escucharlo. Se los recomiendo la entrevista de Juanpis González. La encuentran, por supuesto, en sus canales, en YouTube, en sus redes sociales. No solo en la primera parte habló del capítulo de Panamá. Al final de la entrevista vuelve a hablar de ese episodio y es ahí, Néstor, donde después de responder lo que todos los oyentes acaban de escuchar, termina el presidente Petro diciendo que no va a hablar de su vida privada. Una segunda parte en la que habla de
nuevo del capítulo de Panamá, de nuevo de Armando Benedetti, de su hijo, y el otro episodio alrededor de la financiación de la campaña en medio de las preguntas en ese tono particular que solo puede tener Juan Piz González. El presidente Petro, Felipe, está publicando en este momento, veo aquí en su cuenta de Twitter, Felipe, una fotografía del reloj con G, como dice él, y publica una fotografía del reloj porque le estaban diciendo, y esto es otro tema de la vida, que era un Rolex. Sí. Y entonces el presidente Petro publica la fotografía, es un reloj marca Swiss Alpine Military, que es muy diferente, por supuesto, a la categoría Rolex, porque ayer apareció con ese reloj azul y lo estaban levantando, Felipe. Aquí se desvanecieron las fronteras entre lo que es público y lo que es privado. Y entonces, Néstor, pero una pregunta. Pero ¿sabe qué me parece? Perdón, sí. Me parece lamentable de todo esto, Néstor. Señor. Que estemos hablando de esto y no estemos hablando de los 47 policías y soldados asesinados en los últimos meses, que la fiebre amarilla parece ser que era un tema de un solo día, en fin, hablando de banalidades, ¿no? Felipe, yo cuando acabo el país está en una situación realmente preocupante. Al director de la policía sobre el tema de los policías muertos, que efectivamente es un gran tema y es una de las cosas importantes que está sucediendo en Colombia. 7:59. Y un tema serio que el presidente evadió completamente en esa entrevista es el de los secuestros, y lo evadió diciendo que él es un revolucionario libertario y no sé qué, etcétera. Por supuesto que a mí no me consta que Gustavo Petro, como militante del M-19, hubiera participado en secuestros, pero que perteneció a una organización que no solo secuestraba, sino que de las guerrillas colombianas fue la que sistematizó el secuestro como forma de financiación, es verdad, y eso es un tema que no se debería evadir así nomás, Néstor. Bueno, Felipe, para quien quiera verla, vemos las imágenes en el canal Néstor, de YouTube. es evidente. Estamos en la plataforma. Yo ya tengo plan para esta tarde, ver la entrevista completa. Felipe, yo le presento un par de fragmentos que me parece son muy discientes de la entrevista, pero pueden verla efectivamente en los canales de Juan Piz González. Néstor, es evidente que el presidente busca a Juan Piz González, el personaje Alejandro Riaño, para abordar estos temas que han sido, digamos que la conversación está en cada casa, en cada espacio, que la vida privada al presidente, que si consume drogas, que si no consume drogas, que si es infiel. Entonces imagino que es la única forma de ponerle cara a esta de preguntas, señalamientos, y hace bien. Lo que pasa es que aparte de no responder, digamos, de ser un poco evasivo en esas preguntas de su vida personal, pues en lo que es absolutamente evasivo es en las preguntas de fondo sobre los asesinatos a líderes sociales, sobre la paz total. Ahí lamentablemente la entrevista no genera ninguna respuesta, que es lo que necesita el país. Lo había entrevistado Juan Piz, Felipe, a Gustavo Petro, candidato presidencial, hace exactamente 3 años. Entre otras cosas, y por una paradoja de esas, el autor del personaje, Juan Piz no, pero Alejandro Riaño, en ese momento, si usted recuerda, muy afecto a la campaña del presidente Petro, y ha tomado distancia. Por eso me parece también diciente que sea el presidente, según sugiere Riaño, el que buscó esta entrevista, hablando de temas de fondo, hablando de temas públicos, hablando de frivolidades, hablando de chismes y respondiendo a una cantidad de interrogantes. De esta última parte, Felipe, me parece que es muy disidente el presidente, que tiene 65 años, haciendo alarde de esa pobreza, de no tengo nada, a pesar de que su familia vive en Europa, a pesar de que sus hijos, a pesar de sus propiedades. Ese es el discurso del presidente Gustavo Petro. Esto es lo que y dice. Le echó su vainazo a Verónica Alcocer. Dijo que no es que ella está haciendo en Europa lo que más le gusta, relaciones públicas. Felipe, ese tema de la relación con doña Verónica Alcocer, Felipe, me da la impresión de que... Y con Verónica le pregunta a Juan Piz. Con Verónica ya veremos. ¿Pero bien, qué? Pero cero chistoso, Néstor, la referencia a la mujer, ofensivo, humillante, con la esposa. Ella está en Europa. Sí, sabe que oyendo uno la entrevista desprevenidamente, pues porque es lo que tiene que hacer. Lo que le queda a uno nuevamente claro es la capacidad que tiene el presidente de negación. Él vive en otro país. Yo quisiera vivir en el país del presidente Petro. Sin violencia, solo la de los narcos, sin asesinatos, todo está divinamente. A mí me encantaría vivir en ese país, se lo confieso.
Néstor, pero le preguntan esas preguntas. Yo creo que le funcionó a... Álvaro, solo doy un dato, le preguntan esas preguntas rápidas al final, le dice Estado civil y dice casado. Así que el presidente Petro, para estos efectos, todavía está casado, pero con grandes escrúpulos dice que no va a hablar de su vida íntima. Señor Álvaro. Yo creo que le funcionó la apuesta a Petro porque pues eso es una entrevista riesgosa, que puede salir muy mal, pero yo creo que la supo ordeñar. La usó para dos cosas. Uno, para relativizar un poco las acusaciones en su contra, porque pues riéndose de esas acusaciones morales, pues las normaliza, las hace dudosas, las hace risibles. Y dos, para ganar una batalla de valores ahí contra Juan Piz González, que lo pinta, él se presenta como un hombre de principios y queda Juan Piz como la clase media revista esa de que siempre habla Petro, del arribismo social, del que apenas está ascendiendo y quiere parecerse a los que han tenido posición y dinero desde siempre. Entonces, yo creo que, pues obviamente en una entrevista de esa recibe golpes y pierde cosas, pero es más lo que gana. Sí. Felipe, tengo una pregunta, porque el presidente Petro no admite o dice que no fue una cirugía de carácter estético, sino dice que fue por una masa maléfica, que aquí me dice un médico que en términos de medicina, dice que no resultó maléfica. Que no hay masas maléficas, hay malignas, no maléficas, que es diferente. Maléficas, sí, maléficas. Pero el presidente dice que es maléfica. Si lo que le extirparon es una masa maléfica, o sospecharon pero digo que no había sido maléfica. No, por eso, pero déjeme le hago la pregunta. Si había posibilidades de que hubiera sido masa maléfica y de eso fue la cirugía y no fue estética, ¿por qué no le avisaron al país, Felipe? ¿Y por qué? No, Néstor, si eso era es otra un tema mentira, de salud. Eso es otra mentira más del presidente en lo que tiene que ver con su vanidad. Es decir, acuérdese que aquí los médicos más importantes de la Santa Fe dijeron que lo que tenía era una gastritis y tal, y él sigue insistiendo en que tuvo cáncer y que no sé qué. No, eso son las cosas vanidosas, entre otras cosas porque la masa, comillas, maléfica, para estipársela, me está diciendo un cirujano plástico, me dice no tiene nada que ver con las costuras en las orejas. Sí, Felipe, ese cuento. Bueno, no, sí, depende de dónde salga la masa. No, yo sí. Tiene una capacidad yo conozco personas muy cercanas que han tenido. Que todavía nos sorprende. Masas en ese Héctor, lugar y tienen cicatrices parecidas a las que tiene el presidente. Pero no vamos a hablar de. Héctor, le pido un favor. No se sorprende, pero a ver, ¿qué es lo que nos sorprende? Que el presidente diga mentiras. En esto hay que someterse a los hechos confirmados, y le puedo confirmar porque yo hablé con la clínica. Una masa maléfica en Felipe, una clínica estética que se llama Santa Bárbara. Por eso es y la clínica es exclusiva para cirugías estéticas. Le hicieron, que solo hace cirugías estéticas, según nos lo informó María Camila Carvajal en un informe minucioso que hizo. Bueno, Felipe, pero es parte... Una masa maléfica, maléfica, bueno, digamos maléfica. Han pasado... Pues a la Clínica del Country, a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde sea, donde vaya el presidente. Pero yo estaba respondiendo a la afirmación de Felipe de que en una cicatriz ahí no tenía que ver con una masa, y sí puede tener que ver. Pero claro, yo no estoy negando que le hicieron lifting, porque eso parece estar en esa clínica trabajan 5 cirujanos plásticos, no hay endocrinólogos, no hay cirujano general. Si usted cree que es una masa maléfica, como acaba de decir el presidente Petro, pregúntese por qué la masa maléfica se la extirparon a los dos lados. No, yo no. Yo no lo creo. A los dos lados, en ambas orejitas. Porque tenía dos. Yo no creo que sea una masa. Yo creo pues claro que no hicieron es lifting. Pero habla. De acuerdo. Pero ese no me parece. Pero lo que describe es la capacidad del presidente Petro para crear unas versiones que no son ciertas. Es que yo a diferencia. Que en ese sentido me parece que ahí sí, digamos, yo creo que el análisis que hace Álvaro es bueno. Al presidente le sale bien esta entrevista por una razón, porque chulea las preguntas y no las contesta. Entonces se las dejó hacer y las capoteó sin contestar, pero ya salimos del que se las preguntaran, digamos, ya cuando vuelva alguien a intentar preguntar, él va a decir, pero eso yo ya lo respondí. En realidad no lo respondió,
pero se dejó hacer las preguntas. Le preguntó Juan se dejó hacer las preguntas se dejó hacer las preguntas y no las contestó, Héctor. Y esa es una cosa pues hábil desde el punto de vista comunicativo del presidente, y ve otra vez la mano de Benedetti, ¿no? Ve claramente el que se inventó la entrevista fue Benedetti, y por eso la estaba vigilando ahí, ¿no? Benedetti le salió bien. Juan Piz varias veces dice Benedetti está ahí, Benedetti está ahí. Pero yo en cambio no estoy de acuerdo con María ustedes. Consuelo, digo una cosa. Estoy de acuerdo en que yo puedo ver, Felipe, la mano de Benedetti, porque Benedetti da la entrevista a la revista Cambio hace 8 días, hablando de sus adicciones, en plan un poquito lacrimógeno, en plan sentimental, diciendo que él es un enfermo de las adicciones, y eso le salió bien. Y me parece que esto puede ser segundo capítulo de lo mismo. Expongámoslo en público, respondamos en público, matemos la para culebra. Anticiparse. Matemos la culebra. Sí, claro, pero cuando usted hace el balance, Néstor, del momento en el que sale esta entrevista, que está hablando el presidente de la República, pues la entrevista no es que dé mucha risa. A mí sinceramente sí me parece que no le sale bien para nada. Entre otras cosas porque de lo que se trata la mayoría de las respuestas es, uno, de todos esos valores de él, de hablar mal de las mujeres, de darles un estereotipo de género, de decir que a las mujeres lo que les gusta es comprar a su propia esposa. Cuando habla de la Gran Colombia, lo que hace es aceptar que tiene relaciones con más de una persona, y adicionalmente está lleno de sofismas, de falacias, de apelar a su análisis supuestamente de la literatura y evadir completamente la situación de violencia en la que está Colombia. Y esto a mí, sinceramente, no me da risa. A mí lo que me da es un dolor profundo que el presidente no hable de los líderes asesinados, no hable de los policías asesinados, de cuando le plantean el tema del plan pistola y de lo que está pasando con nuestros militares, con nuestros policías asesinados a quemarropa, y de la paz total como fracaso. Ni siquiera hace una mención seria al tema, sino que se va a hablar de los aurelianos. O sea, a mí sí me parece que no da ni 5 de risa, que no le sale bien, y que de lo que habla es de esos mecanismos de evadir los problemas de Colombia para embobar a la gente con unos chistes completamente ridículos y completamente... ¿Y la pregunta? Y completamente superficiales y banales, que en el fondo eso es lo que se devela ahí, su superficialidad. Y la pregunta que yo me haría, Néstor, es si eso que acaba de decir María Consuelo le funciona o no le funciona al presidente. Yo en lo sustancial estoy de acuerdo con lo que acaba de decir María Consuelo, es decir, no hay una sola respuesta seria a preguntas que son todas ellas muy serias. Sin embargo, parecería ser al menos, Néstor, que este tipo de retórica le sirve al presidente para mantener su base consolidada e incluso crecerla un poquito, como se vio en la última encuesta de Inbamer. Entonces, yo sé que desde muchos puntos de vista eso es objetable, pero que políticamente le está funcionando, creo que le está funcionando al menos para su objetivo político y electoral inmediato. Ahora, Felipe, pregúntese por qué el presidente Petro le da una entrevista a un comediante y no a un periodista, que me parece que al final de cuentas es el mensaje. Pues porque, Felipe, al comediante se le mama gallo, el comediante pregunta en tomadura de pelo y las preguntas son en el mismo tono. Si el presidente diera una entrevista y admitiera estas preguntas a una persona diferente, pues tiene que admitir unas contrapreguntas y tiene que responder. Aquí es la razón por la cual se da el lujo de no responder, aunque también hay que decir... Daba para mamar gallo y eso fue lo que hicieron, mamar gallo. Entre líneas, Felipe, en usted dice... ¿En este momento les parece? María Consuelo, entre líneas, usted puede entender, Felipe, lo que el presidente piensa de su hijo Nicolás, por ejemplo. Le pregunta por Nicolás y dice que se dejó llevar por el poder. Le pregunta por Verónica, doña Verónica Alcocer, la primera dama, y dice que no, que ella en Europa, que están en los temas que le gusta. Así que me parece que leído también un poquito con cuidado, hay diferentes aproximaciones. ¿Sabe qué me llamó la atención? A la respuesta. Cuando le dicen algo y dice, no me ponga esa tentación. Le hablan de droga. No me ponga esa tentación.
O sea, es decir, creo que la entrevista es más interesante no por lo que no se dice, por lo que se logra interpretar, más que por lo que dicen, porque en lo que dicen hay mucha evasión. Las entrevistas hay que leerlas así, padre, lo que se dice, lo que se sugiere, lo que no se dice. Pero 8:24 minutos, Aurelio. Pero en mi opinión, lo importante de la entrevista no son las respuestas. Aquí todos han dicho que qué bien, que cómo sorteó las respuestas. No, para mí lo importante no son las respuestas. Ya, para mí lo importante es que haya un presidente en Colombia que tenga que afrontar tanta pregunta áspera, tanta pregunta escabrosa. Eso es lo grave. Sí, uno puede contestar cualquier cosa, pues es decir, el famoso cuento del animal que le preguntan por el gusano y habla del elefante, y bueno, todo eso ya lo sabemos de memoria. Aquí el problema es que en Colombia haya un presidente que tenga que pasar por tanta pregunta tan compleja, por tanta pregunta, como digo, vuelvo y repito la palabra, tan áspera. Eso es lo grave que el país... Es un presidente al que usted tiene que tener a un comediante que le haga este tipo de preguntas y no hay un periodista que le diga, mire el problema fiscal, mire el problema no sé qué, mire el problema sí sé cuándo. ¿Por qué tenemos que tener un presidente que ha venido dejando una estela de dudas y de incertidumbres y de conjeturas sobre muchas cosas que amerita hasta esta entrevista? El problema ni siquiera son las respuestas, el problema incluso son las preguntas, no, el problema es la entrevista en sí. ¿Por qué hay que dar una entrevista de este tipo? Bueno, ahí está, yo creo que porque a eso llegó la investidura presidencial. Estaba yo pensando, Néstor, porque la pidió, en algún momento Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos, Carlos Lleras, bueno, en fin, los presidentes que ha tenido Colombia, si hubieran dejado hacer una entrevista de estas, nadie se hubiera atrevido. Ponga usted pero es que a nadie lo obligó, es que el señor lo la investidura presidencial y eran respetables. Carlos Lleras, entrevistado ¿por quién? ¿Por Montecristo, de su época? No, por eso le digo, es que la investidura presidencial y no es un tema de oligarcas y no sé qué, no. Hay una cosa que llama la investidura presidencial, la dignidad del cargo. Pero pues aquí ya se perdió, ya cuando alguien se atreve, comediante o no, payaso o no, a preguntarle al presidente sobre si le gustan los hombres o las mujeres o los travestis o la coca o la no sé qué, es que la investidura presidencial quedó convertida en una entrevista de Juan Piz González. Debo decir que algo de razón tiene usted, don Felipe. Ahí sí estamos de acuerdo. 8 de la mañana, 26 Pero minutos. en cualquier caso... Quien quiera opinar si esta entrevista le dice algo nuevo, le salió bien al presidente, estamos en redes sociales, en las plataformas, en Ditu, en las frecuencias de Blue Radio en todo el país, en el canal de YouTube esta mañana, contándoles novedades de este día viernes. ¿Qué me dice Paola? Sí, yo creo que son dos cosas. Uno, la sensación personal con la que queda cada quien, que en la mía es de tristeza, y otra, cómo le va al presidente. Yo también creo que el presidente queda muy bien después de esta entrevista que pide él, y la pide porque sabía perfectamente que nada le podía salir mal, a diferencia de lo que dijo hace un rato Álvaro, pues porque sabía que cualquier cosa que dijera después podía decir, ay, eran mentiras, eran risa, eran broma, era doble sentido, era sarcasmo, es decir, no tenía de dónde perder, entró ganando. Pero claro que yo también quedo con tristeza enorme porque queda clarísimo que estamos ante un presidente que vive en la ficción, lo que quedó clarísimo con los aurelianos, cuando, bueno, ha dicho mil cosas, el virus de la vida esparcido por las estrellas y demás, que pide además que lo entreviste un personaje de ficción para dar una entrevista de ficción. Digamos, son las tres cosas que uno dice, pero que es este nivel de locura y de esquizofrenia en el que estamos. No obstante, ahí, efectivamente, padre, se le van saliendo cosas que son muy ciertas. A mí esa frase, cuando él dice, no me venga aquí con la tentación, es en el momento en el de Juan Piz González dice, venga y nos metemos el tusi, el pericles, la marihuana, que trae todo un correcito y metemos, y dice el presidente, la frase concreta es esta: yo estoy emancipado, no me venga aquí con la tentación. Bueno, porque el presidente Petro tiene la teoría de que quienes están en la adicción no son libres.